Amado Padre Celestial, venimos delante de ti esta tarde, agradecidos porque nos has traído nuevamente aquí. Gracias, Señor, porque has cuidado de nosotros y de nuestras familias y has protegido nuestra mente de los ataques del enemigo. Te agradecemos también porque sabemos que sin ti no podríamos existir, no tendríamos salud, ni vida, ni capacidades de escuchar, de responder, de razonar. Por lo tanto, Señor, estamos completamente endeudados contigo. Te debemos todo a ti. Gracias, Señor. Pedimos también que tú seas con nuestras mentes esta noche, que nos enseñes por medio de tu Espíritu Santo y que las personas que vayan a ver los videos más tarde puedan tener también la dirección de tu Espíritu para entender, comprender y poner en práctica estas cosas en la vida diaria. Te agradecemos todas tus bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Entonces comenzamos con el Mateo 1:21 y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ese es Mateo 1:21. A ese le sigue 2 de Pedro 3:13. Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. 2 de Pedro 3:13. Espero que los vayan repitiendo a medida que yo los repito aquí también. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que le esperan. Ya hablamos de que esperamos cielos nuevos, ¿verdad? Así que si estamos esperando, Cristo va a aparecer la segunda vez para salvación de los que le esperan. Eso fue en Hebreos 9:28 y ahora viene Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y eso viene de Filipenses 3:9. Ahora vamos a Filipenses 3:3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos en espíritu a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. Vamos a mencionarlo más tarde en nuestro estudio esta noche, posiblemente. Luego viene Hebreos 11:17 al 19. Por fe ofreció Abraham a Isaac cuando fue probado, y ofrecía al unigénito del que había recibido las promesas, habiéndole sido dicho que en Isaac te será llamada simiente, pensando o contando con que aún de los muertos es Dios poderoso para levantar, de donde también lo volvió a recibir por figura. Tengo el deseo de decir en figura, pero es por figura, de donde también lo volvió a recibir por figura. Eso vino de Hebreos 11:17 al 19 y ahora viene 1 de Timoteo 2:5. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Eso es de 1 de Timoteo 2:5. Luego 1 de Corintios 15:26. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. 1 de Corintios 15:26. Siendo que este es uno de los últimos, vamos a repetirlo otra vez. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. 1 de Corintios 15:26. Y el último que hemos agregado viene de Habacuc 2:4 en el Antiguo Testamento. Habacuc 2:4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El que quiere vivir del orgullo es porque no está viviendo por la fe de Jesús, por la fe de Dios, la fe que Él nos da. Estamos viviendo solamente de nuestra propia gasolina y esa se acaba, ¿verdad? Así que repitámoslo otra vez. Habacuc 2:4.
Aquel cuya alma no está recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y su pertenece a Dios, por su fe vivirá. Si ustedes buscan en hebreo, no en hebreos, en Habacuc capítulo 2, ustedes se darán cuenta que los versículos 1 al 3 es Dios el que está hablando. Así que es a él que se está refiriendo en cuanto a la fe. Nuevamente, una vez más, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Entonces pasemos ahora a la lección de esta noche. Estamos en el capítulo 18, página 123 del Pacto Eterno. Capítulo 18. Habíamos comenzado los primeros dos párrafos de ese capítulo la vez pasada. Comencemos entonces leyendo nuevamente el segundo párrafo para que entremos en el tema que se está desarrollando aquí. El título del capítulo es Predicando el Evangelio en Egipto. Y dice el segundo párrafo, pero no estaban aún preparados para abandonar a Egipto. Está hablando, claro, del pueblo de Israel, cuando Dios mandó a Moisés y a Aarón, su hermano, para que fueran a rescatar al pueblo de Israel y a sacarlo de la esclavitud de Egipto. Él los mandó, Dios estaba listo para liberarlos, pero el pueblo no estaba listo. Sigamos leyendo, pero no estaban aún preparados para abandonar Egipto. Todavía eran el tipo de oidor de la palabra, representado por el terreno pedregoso. Y fuimos allá a Marcos capítulo 4 y estudiamos la vez pasada cómo Cristo enseñó por medio de una parábola que la simiente, la semilla del evangelio se siembra y cae en diferentes terrenos. El terreno pedregoso, primeramente el terreno del lado del camino, donde las aves vienen y se comen la semilla porque pues es cemento. Y el terreno pedregoso, que es donde hay piedras, entonces las raíces no pueden profundizarse. Cuando la semilla germina, la raicita no puede profundizarse. Y cuando sale el sol, que son las pruebas y las dificultades, entonces la mata se seca y se muere. Así, para las personas que se dejan llevar por los problemas y las dificultades, en vez de permanecer amarrados al Señor, agarrados de Él, no porque sea por la fuerza nuestra, Él es el que nos tiene asidos, así que permitámosle, ¿verdad? Luego el tercer terreno era de semillas que cayeron entre espinas y cardos. Y ustedes saben que las malas hierbas crecen más rápido y más alto que las semillas de las matas o de las plantas buenas. Entonces, pues crecen los cardos y las ahogan y se mueren. Eso representa a las personas que escuchan la palabra de Dios. Esta vez no es por dificultades que se dejan morir espiritualmente, sino por las cosas del mundo, el paso ligero de todo lo que hay que hacer, y hay que hacer el trabajo, y hay que hacer lo de los hijos, y hay que hacer lo de la casa, y hay que ir aquí, y hay que ir allá. Y entonces todas esas cosas, así como también el amor al dinero y aún las mismas bendiciones que gozamos del Señor, entonces eso nos llenan el tiempo y nos llenan la mente y el corazón, y no tenemos tiempo para Dios y morimos espiritualmente. Y la cuarta semilla había caído en un terreno en que era un terreno bueno. Y en ese terreno la semilla pudo crecer, producir una planta que luego produjo también más semilla, 30, 60, 100 semillas de una semilla que se había sembrado. Entonces estamos en la página 123, capítulo 18, en la mitad del segundo párrafo. Y dice: al principio, los que cayeron en el terreno pedregoso, al principio la recibieron con gozo, pero en cuanto vino la persecución, resultaron escandalizados. Si hubieran podido salir de Egipto, los israelitas, sin contratiempo alguno, y si hubiesen tenido un viaje próspero a la tierra prometida, sin duda se habrían abstenido de murmurar. Pero
Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Vuelvo a aclarar aquí que esto no quiere decir que tenemos que sufrir aquí para ganarnos el cielo o para pagar por la bendición de ir al cielo. No. Lo que quiere decir esto es que las tribulaciones debemos recibirlas y verlas como bendiciones de Dios porque nos ayudan a pulir, a refinar el carácter, a prepararnos para poder vivir allá en esa tierra. Repetíamos en los versículos de memoria hace unos momentos de 2 de Pedro 3:13, donde decíamos que bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas, donde mora la justicia. Entonces, si queremos ser miembros de una tierra donde mora la justicia, para morar allá tenemos que ser justos. Tenemos que tener la justicia de Cristo, el carácter de Cristo, el buen hacer, el buen obrar de Cristo. No el nuestro propio, sino el de Cristo. Entonces, de la misma manera aquí, cuando está diciendo que de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, necesitamos mucha pulidura. Necesitamos mucha refinación, mucho refinamiento. ¿Por qué? Porque somos humanos, tenemos el pecado bien arraigado en nosotros, lo hemos practicado por muchos años, nos lo han pasado nuestros padres por medio de genética y el Señor tiene que prepararnos, cortar, limpiarnos, sacarnos toda esa escoria para que podamos vivir allá. Sigo leyendo después de Hechos 14:22, dice, y aquellos que finalmente entren en él tienen que aprender a gozarse en las tribulaciones. Es una lección que los israelitas aún tenían que aprender. El mensaje dado al faraón está en Éxodo 5:1 y dice, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo, al que nos referimos más adelante en particular, dio como resultado una agravación de la opresión que estaban sufriendo los israelitas. Decíamos la vez pasada que ellos pues pensaron al momento de recibir las noticias de que Moisés había venido a sacarlos, se alegraron y alabaron a Dios, pero luego vinieron los problemas porque cuando el faraón se enteró que ellos tenían planes de irse, entonces les hizo la carga más pesada. Tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos, pero tenían que ir a producir los materiales y traerlos y producir, como dije, la misma cantidad de ladrillos que estaban produciendo antes cuando les traían los materiales a donde tenían que hacerlos. Entonces, esa tribulación que tenían ahora, enseguida los hizo pensar, ay, no, mejor dejémonos de esto. Sigamos en esclavitud. Estamos mejor así que tener la libertad. No tenían la capacidad de ver que al pasar ese obstáculo que parecía obstáculo, al otro lado estaba la libertad y que tenían que confiar en Dios. Él era el que los iba a sacar de allí. Ellos no tenían de qué preocuparse. Tenían que preocuparse solamente de entregarse a Él, permitirle que Él los sacara. Seguimos leyendo entonces. Eso era realmente una necesidad para ellos. Y aquí vienen 3 puntos que son no solamente para ellos, sino para nosotros. Nuevamente, estamos en la página 123, el capítulo 18, en la mitad del último párrafo y dice, eso era realmente una necesidad para ellos. Primeramente, aquí viene el primer punto, para que estuvieran más deseosos de partir, para que tuvieran más deseo de salir de allí. Número 2, teniendo luego menos deseo de retornar. Dios sabe por qué nos da las pruebas. Eso nos hace sentir que necesitamos a Dios. Y también nos hace sentir la próxima vez, no quiero volver a caer en la misma. No, quiero seguir adelante. Y el tercero, y allí dice el segundo, pero verdaderamente yo lo considero un tercer punto. En tercer lugar, a fin de que pudieran presenciar el poder de Dios. No solamente ellos, sino las naciones que los rodeaban y el pueblo de Egipto y el rey de Egipto y todos los miembros de su corte también.
Las plagas que sobrevinieron al país de Egipto eran tan necesarias para mostrar a los israelitas el poder de Dios, a fin de que estuvieran dispuestos a partir, como lo eran para los egipcios, a fin de que los dejasen ir. Los israelitas necesitaban aprender que no sería mediante poder humano alguno como iban a ser liberados, sino que sería enteramente, subrayen esa palabrita, porque a veces pensamos que nosotros tenemos que poner el 5%, el 10%. No, lo que tenemos que poner es la voluntad para permitirle a Dios que lo haga, ¿verdad? Entonces, sería enteramente la obra del Señor. Por favor, subrayen la siguiente línea y media. Necesitaban aprender a confiar plenamente al cuidado y conducción del Señor. Quiero hacer un comentario en cuanto a esto. Aun cuando ya lo conocemos, pensemos, hay veces que pensamos, bueno, tal vez esto yo lo puedo hacer así. Como que pensamos que tenemos una mejor manera de hacerlo. Una vía más corta, donde no nos vaya a traer tanto problema. Debemos permitir que sea Dios el que nos guíe. Porque cuando tratamos de ayudarlo a Él o tratamos de poner nuestra propia idea, siempre nos metemos en más problema que lo que teníamos al principio. Seguimos leyendo. Y las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué cosa? Esperanza. Al leer todas estas lecciones, todas estas historias de la vida de los israelitas, de Moisés, de Aarón, de Abraham, Isaac, Jacob, todo como hemos estudiado, esas cosas nos ayudan a traer esperanza, porque vemos cómo les resultó a ellos el caminar con Dios. De la misma manera, así podemos salir nosotros adelante. Al leer esta historia, debiéramos aprender la misma lección, ¿cierto? No hay nada que haya de sorprendernos en el hecho de que el pueblo se quejara cuando la persecución se agravó en consecuencia del mensaje llevado por Moisés. El propio Moisés pareció quedar perplejo cuando eso sucedió y consultó al Señor al respecto. Aquí viene ahora las palabras de Éxodo 6, 1 al 8. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Yo me aparecí a Abraham. Recuerdan la semana pasada que estudiamos en cuanto a esto, ¿verdad? Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Pero con mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel. Pongan atención a esta lectura, porque en los puntos que vamos a ver en la página 125, muchos de esos puntos van a depender directamente de esta lectura que estamos haciendo de Éxodo 6, 1 al 8. Seguimos. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová. Yo os sacaré de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con gran justicia. Os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las pesadas tareas de Egipto. Os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Yo os la daré por heredad. Yo soy Jehová. Como dijimos, esto viene de Éxodo 6,
1 al 8. Entre otras cosas de lo que escuchamos allí, escuchamos las palabras que Dios les dijo. Y noten cómo Él les da los pasos del programa, del plan que tiene. No les dice, yo los voy a sacar de aquí y ustedes no van a tener más esclavitud. No, les dice, no van a tener más esclavitud, los voy a sacar de aquí, los voy a llevar a la tierra que les prometí a sus padres, allá van a vivir. No los dejó colgando como, bueno, nos saca de aquí, ¿luego qué? ¿Dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Quién nos va a guiar? Él se hace cargo de cada paso que ha prometido. Debemos recordar eso también, para que no nos sintamos, bueno, ¿y después de esto qué va a pasar? El Señor nos tiene que enseñar no solamente a depender de Él, sino también a tener paciencia. Por eso nos hace esperar. No nos chasquemos, ni nos cansemos, solo porque tenemos que esperar. La espera misma es parte de la preparación que Él tiene que hacer en nosotros para su venida. La siguiente sección se titula El Evangelio de Liberación. Hemos aprendido que cuando Dios hizo la promesa a Abraham, le predicó el Evangelio. Se deduce necesariamente que cuando Él vino para cumplir esa promesa a su simiente, le predicó el mismo Evangelio en preparación para el cumplimiento. Y así sabemos, así fue. Sabemos por la epístola a los Hebreos que el Evangelio que nos es predicado hoy a nosotros es el mismo que se le predicó entonces y lo encontramos en la escritura precedente de Éxodo 6, 1 al 8. Esto que leímos allí es el Evangelio, el mismo Evangelio, las promesas de Dios que Él nos dice, yo tengo el poder para limpiarte, para prepararte, para hacerte vencer todo problema, toda tentación en tu vida, para darte la victoria, para prepararte para el cielo, para que vivas conmigo para siempre. Entonces debemos hacer lo mismo que hizo Abraham, Isaac y Jacob, creer en estas cosas. Es el mismo evangelio que todavía nos predica. Si el evangelio que Dios le predicó a Abraham es diferente al evangelio que te da a ti hoy, entonces ahí hay algún problema. Y el problema es este. Entonces el que le habló a Abraham no era Dios, o el que te está hablando a ti no es Dios. Porque Dios no cambia. Su evangelio es el evangelio eterno. Por lo tanto, su evangelio es el mismo que fue para Abraham, para Isaac, para Jacob, para Moisés, para todos los del Antiguo Testamento, así como para los del Nuevo Testamento y para nosotros hoy también. El mensaje, el evangelio de Dios no cambia. Son las mismas buenas nuevas, las mismas promesas de lo que Él puede y quiere hacer en cada uno de nosotros. Vayamos ahora a Hebreos capítulo 4, versículo 2. Hebreos está en el Nuevo Testamento, está más bien cerca de Apocalipsis. No tan cerca como Primera de Pedro, etcétera, pero echen de para atrásito y allí encontrarán a Hebreos. Está antes de Primera de Pedro y Segunda de Pedro y Primera y Segunda y Tercera de Juan. Está cerca del Apocalipsis. Espero que eso les dé una guía para poder encontrarlo. Hebreos capítulo 4, vamos a leer el versículo 2. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice así, porque también a nosotros, no está hablando solamente de aquí, de la carta que Pablo le estaba escribiendo a los judíos, nos habla a nosotros también. El Espíritu Santo que lo inspiró, le dio las palabras para ellos y para nosotros también. Entonces, vuelvo a empezar otra vez en Hebreos 4:2, porque también a nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no les aprovechó a ellos el oír la palabra, a los que la oyeron. ¿Por qué? Sin mezclar fe. Escucharon la palabra,
pero no les aprovechó de nada. ¿Recuerdan nuevamente la parábola que Cristo contó en cuanto a la semilla que cae al lado del camino y la que cae entre las piedras y la que cae entre las zarzas y la que cae en terreno bueno? El de ellos fue por cualquiera de otras, pero no fue el terreno bueno. ¿Qué les hizo la falta? No mezclaron fe con ello. Sin fe no podemos entender, no podemos creer en Dios. ¿Cómo vamos a recibir su palabra? La vamos a escuchar y decir, sí, ya yo, eso lo dicen todos. No, cuando tenemos fe, entonces esa semilla de la palabra de Dios empieza a crecer en nosotros, como una planta. Nos hace tener más fe, más deseo de conocer más de Él, más deseo de servirle, más deseo de permitirle que haga en nosotros lo que solo Él puede hacer. Y así entonces vamos ganando en fe, en gracia, vamos creciendo, madurando. Se nos hace más fácil entonces entregarnos a Él que si estamos diciendo todo el tiempo no, y resiste. Entonces se nos hace más fácil resistir que entregarnos a Él, ¿verdad? Entonces, de esa manera es que Dios quiere que nosotros recibamos su palabra. Y cada vez, voy a agregar este consejo aquí, cada vez que leamos la palabra de Dios, cada vez que abramos la Biblia y donde quiera que leamos, hagámoslo como que estamos escuchando directamente las palabras que estamos viendo allí, como que son para nosotros, porque son para nosotros. Tomémoslas personalmente. Hagámoslas, apropiémoslas para nosotros mismos, porque ese es el propósito por el cual Dios las ha dado. Ese es el objetivo que ha tenido. Volvamos entonces ahora a nuestro libro y estamos en la página 125. Vamos entonces ahora a observar los puntos siguientes. Punto número 1. El punto número 1 está basado en el versículo 4 de esa sección de Éxodo 6, 1 al 8. Está basada en el versículo 4. Pueden poner ahí el versículo 4 y cuando vayan a repasar, lean otra vez el versículo 4 y luego lean el punto para que vean la relación que hay. Punto número 1 allí. Dios dijo a Abraham, Isaac y Jacob: también establecí mi pacto con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Estos son puntos que estamos sacando de esa lectura para darnos cuenta qué era lo que Dios estaba diciéndoles a ellos. Recuerden, este es el evangelio de liberación. Estamos viendo cómo Dios les está mostrando la manera en que los va a liberar. Él ha venido como libertador para ellos. Punto número 2. Entonces añadió, y esto está basado en el versículo 5, asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Vamos a desglosar eso un poquito más ya pronto. Punto número 3. Cuando el Señor declara que recuerda cierta cosa, no significa que de algún modo lo hubiese olvidado antes, ya que tal cosa es imposible. A Dios no se le olvida absolutamente nada. No porque esté joven ni porque esté viejo, sino porque a Él no se le olvida nada. A nosotros se nos olvida cuando estamos jóvenes porque estamos enfocados en muchas otras cosas y no le ponemos atención. Y cuando maduramos y estamos más ancianos, entonces se nos olvida porque ya la mente no nos da para recordar todo lo que queremos recordar. Pero vamos a estudiar este punto, pongámosle atención. Vuelvo a leer. Cuando el Señor declara que recuerda cierta cosa, no significa que de algún modo lo hubiese olvidado antes, ya que tal cosa es imposible. Nada hay que pueda escapar su atención. Pero como encontramos en varios lugares, Dios indica que está a punto de efectuar la acción predicha. Cuando Dios dice, me acuerdo de tal cosa o recordé tal cosa, es porque está por llevar a cabo lo que había predicho o lo que se había esperado. ¿Entendemos entonces la forma en que Dios se acuerda? Cuando se dice que se acuerda no es porque se le olvidó, es porque Él está haciendo
o por hacer lo que ha dicho. Seguimos. Así, por ejemplo, en el juicio final de Babilonia leemos, y allí está citado Apocalipsis 18:5, dice, Dios se ha acordado de sus maldades. No se le habían olvidado, pero ahora está por hacer algo que va a contrarrestar lo que las maldades de ese poder de Babilonia, que es un poder de verdad que ha sido torcida, tergiversada, que ha sido mezclada con evangelio falso, con cosas que no son de la palabra de Dios. Entonces, seguimos leyendo. La gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Allí está Dios por darle el juicio a Babilonia, a este poder que se ha impuesto allí. Por eso dice que vino en memoria. Eso está en Apocalipsis 16:19. En Génesis 8:1 dice, entonces se acordó Dios de Noé. Noé fue el que construyó el arca porque Dios le pidió que lo hiciera y le dio instrucción de cómo hacerlo, con el objetivo de que todos los que creyeran y quisieran entraran al arca para que fueran salvos del diluvio. Y dice que allí, entonces se acordó Dios de Noé. ¿Se le había olvidado a Noé? Sigamos leyendo. Se acordó Dios de Noé e hizo cesar el diluvio. Sin embargo, sabemos que ni por un momento olvidó Dios a Noé mientras estaba en el arca. Pues ni siquiera la caída de un pajarillo a la tierra la pasa desapercibida. Vamos allá a eso que está mencionando allí de un pajarillo. Mateo 10:29. Dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, o sin que vuestro Padre los tenga en cuenta. En el versículo 30 de ese mismo capítulo dice, pues aún vuestros cabellos están contados. Así de detallado es el amor y el cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes. Tómenlo personalmente, no es para el grupo entero, como quien pone una cobija por encima, es individualmente. Bueno, entonces vamos a Génesis 19:29. De acuerdo con el libro, allí también vamos a encontrar otra de esas citas donde habla de que Dios se acuerda. Génesis 19:29. Tiene que ver con el sobrino de Abraham. 19:29. Cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego. Versículo 29. Así fue que cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, acordóse Dios de Abraham y envió fuera a Lot, será el sobrino, de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Entonces, cuando dice aquí que se acordó, es porque lo hizo. La siguiente cita es de Génesis 30:22. Génesis 30:22. A ver de quién se acordó aquí. 30:22. Y acordóse Dios de Raquel, y oyóla Dios, y abrió su matriz. Ella no podía tener hijos por muchos años ya. Y en esta ocasión, no fue que a Dios se le había olvidado. Nuevamente sigo recalcando el punto que se hizo allí en el estudio del libro. Está Dios por hacer, o lo está haciendo, está llevando a cabo lo que iba a hacer. Entonces se dice que Él se acordó. Más o menos de la misma forma también lo encontramos en Primera de Samuel, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, y luego viene Primera y Segunda de Samuel. Así que
vayan como una cuarta parte o tal vez una quinta parte del Antiguo Testamento y ahí encontramos a Primera de Samuel 1:19. 1:19. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volviéronse y vinieron a su casa en Ramatha. Y Eleana conoció a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esta también es una historia de Ana. Ana no podía tener hijos. Pero esta vez, cuando estuvieron en el templo, estaban en una de las festividades espirituales del templo, y cuando regresaron, después de adorar allá, entonces Dios se acordó de Ana. Dios hizo lo que Ana había pedido y lo que él había determinado que le iba a dar. Bueno, entonces creo que tenemos ese punto bastante claro allí. Regresamos a la página 125. Dice allí, lee también estas citas, ya las leímos, textos en los que se emplea la expresión recordar en el sentido de estar a punto de cumplir lo prometido. El punto número 4. Es pues evidente, por lo leído en Éxodo 6, que el Señor estaba a punto de cumplir la promesa a Abraham y a su simiente. Pero, por favor, subrayen aquí. Pero dado que Abraham estaba muerto, ya Abraham no existía, ¿verdad? Solo mediante la resurrección podía ser llevado a cabo. Este es un punto que vamos a recordar varias veces en el estudio a medida que continuamos en el libro. Las promesas de Dios, el pacto a Abraham, son cumplidas por medio de la resurrección. Y esto a través de Jesucristo. Si Cristo no hubiera resucitado, ninguna de estas promesas pudieran haber sido llevado a cabo. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob, y por lo tanto también a nosotros, se van a cumplir. No importa que ahora muramos aquí. Cristo va a regresar y va a resucitar a los que murieron esperando en Él, confiando en Él, teniendo fe en Él. Y a través de esa resurrección, entonces se va a llevar a cabo lo que Él ha prometido. Seguimos en ese mismo punto allí. Estaba muy cerca el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham. Pero eso es evidencia de que el Evangelio estaba siendo predicado, pues que solo el Evangelio del reino prepara para el fin. Por eso es que es tan importante que estudiemos y aprendamos cuáles son las noticias que Dios tiene para nosotros, cuál es el material que Él nos ha dado para que entendamos y podamos permitirle que haga el plan, lleve a cabo el plan que tiene para nosotros. Ese Evangelio necesita ser predicado ahora porque estamos cerca al fin también. Punto número 5. Dios se estaba dando a conocer a sí mismo ante el pueblo, pero es solo en el Evangelio donde Dios se da a conocer. Por favor, subrayen este punto. Las cosas que revelan el poder de Dios dan a conocer su divinidad. Punto número 6. Está basado en el versículo 7, nuevamente de lo que está allí en Éxodo 6, del 1 al 8. Dios dijo, os tomaré como mi pueblo y seré vuestro Dios. Así sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Compara con lo anterior de la promesa del nuevo pacto. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Esto viene de Jeremías 31, 33 y 34. No hay duda ninguna en cuanto a que esto constituye la proclamación del Evangelio, pero se trata de lo mismo que se proclamó a los israelitas en Egipto. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Las noticias de Dios, las noticias en cuanto a Dios son las mismas, porque Dios es el mismo ayer,
y hoy y por los siglos. Punto número 7. El hecho de que la liberación de los hijos de Israel era un tipo de liberación que solo podía tener lugar mediante la predicación del Evangelio. Subrayen lo que sigue. Es evidencia de que no se trataba de una liberación ordinaria de la esclavitud física, a fin de poseer una herencia temporal, porque uno al fin se muere y ahí queda la herencia, ¿verdad? Se desplegaba ante los hijos de Israel un panorama mucho más glorioso que ese, si es que hubiera conocido el día de su visitación y hubiesen permanecido fieles. O sea, si hubieran permitido que la fe se mezclara con el terreno para que la semilla del Evangelio diera fruto. Entonces, ahora, ya se ha acabado el tiempo verdaderamente. Entonces, la próxima vez seguiremos con la sección de predicando al faraón. Y podremos decir, un momento, yo vi la película de los 10 mandamientos y allá nunca vi que Moisés predicara a Faraón. Nunca se sentaron, Faraón nunca fue a un culto, a una adoración de Dios. Yo jamás vi que hubieran tenido una congregación ni nada de eso. Predicando al Faraón. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso es lo que vamos a estudiar la próxima vez. Recuerden, por favor, repasar los versículos de memoria. El último que hemos puesto es el de Habacuc 2:4. Sigan repasándolo y permitiéndole al Espíritu Santo que los fije en sus mentes para que así puedan servirles de alimentación espiritual todo el tiempo. Habacuc 2:4, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. A medida que seguimos estudiando en cuanto al faraón, veremos la primera parte de esto. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Allí vemos a Faraón y a Moisés. Los dos cuadros que están representados allí en Habacuc 2:4. Les invito pues a que nos pongamos de rodillas para orar. Amoroso Padre Celestial, nuevamente estamos muy agradecidos porque no nos dejas por fuera. No te concentras solamente en un pueblo especial o en una nación preferida o en una parte geográfica que sea tu favorita. No, Señor, tú estás dispuesto y estás todo el tiempo procurando de hallarnos, de encontrarnos, de hacernos ver las cosas y alcanzar a cada ser humano con las buenas noticias de tu Evangelio. Señor, ayúdanos para que podamos ser canales por medio de los cuales tu mensaje pueda llegar a muchas otras personas. Ayúdanos, Señor, para que diariamente alimentemos nuestras mentes, nuestros corazones con la comida espiritual que tú nos has dado en tu palabra. Y ayúdanos, Señor, para que permitamos que nuestros corazones estén dispuestos a seguir lo que tú nos enseñas. Te agradecemos todas estas bendiciones y muchas otras más. En el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén.